El día de hoy tenemos en la reseña un Western Digital Velociraptor. ¿Qué es un Velociraptor? Es un disco de 300 GB de capacidad, 10.000 revoluciones de velocidad y 16 MB de caché. Y para los que nos ven desde su laptop, para que no se sientan alienados de la conversación, tenemos este Scorpio, que es de 320 GB, 16 MB de caché también, y tiene una velocidad de 7200 revoluciones, que para laptop es bastante bueno. Y ahorita vamos a explicar el por qué las velocidades de estos dos discos, que son top of the line los dos, cada uno para su categoría, varía. Entre muchas monerías, este disco tiene una solución de enfriamiento integrado. Nótese que el tamaño del disco, o sea, lo que realmente son las partes móviles, es casi idéntico al disco de laptop. La diferencia es que es un poco más ancho, aunque la capacidad es menor en este, pero la velocidad es mucho mayor. El motivo de la caja tiene varios propósitos. Uno es enfriar el disco, porque aunque trae una solución activa, o sea, trae un ventilador dentro del disco para enfriar tu disco duro, pues requiere de una montura que tiene que ensartar en una bracket de 3.5 pulgadas. Entonces, esos son los motivos por los cuales se sigue haciendo el disco de este tamaño. Otra cosa muy interesante es que tiene una tecnología que se llama No Touch. El No Touch es la aguja que busca la información dentro del disco, jamás toca físicamente tu disco. Esto te ayuda, uno, a que tu disco tenga menor rate de falla porque no está raspando la superficie de tu disco, y aparte lo va a hacer durar muchísimo más. Los discos de Western Digital también cuentan con una tecnología que se llama RAF, R-A-A-F. Esta tecnología lo que hace es que cuando tú estás buscando información, tu disco comienza a vibrar. La vibración es muy poco notable, no es perceptible o no debe de serlo. Por eso es importante ponerle todos los tornillos a tu disco duro para que no vibre. Y lo que hace es que si empieza a percibir que la vibración es extrema para lo que es considerado en un disco, deja de buscar por unos milisegundos para que se vuelva a estabilizar el disco y así jamás se dañe tu unidad. La velocidad de transferencia de este disco, que por supuesto es SATA 2, es de 3 hasta 3 GB por segundo. Esto recuerden que son pruebas de laboratorio. Jamás es muy complicado replicarlas en tu máquina, pero bueno, es una aproximación de la capacidad que tiene en pruebas reales, vamos a decirlo así. Entonces, lo que estamos encontrando es que las unidades de disco duro se acercan cada vez más a la transferencia de la memoria. Aunque ahora ya no es sincrónico, o sea, ya no es una transferencia que se haga al mismo tiempo. No importa, porque cuando estás haciendo transacciones pequeñas o de hasta 3 GB, vas a notar que son mucho más rápidas que antes, cuando pues, la transferencia era menor. Esto de la transferencia de 3 GB se lo debemos en parte al caché del disco duro, que son 16 megabytes, que pudiera sonar poco, pero para hacer operaciones de kilobits, 16 megabytes es un montón. En el hermano pequeño, que irónicamente es más grande en capacidad, tenemos dos tecnologías importantes. Una es que es muy ahorrador de energía, extremadamente ahorrador. El motivo por lo que los discos duros de laptop son más lentos que en sus hermanas de PC es, en la mayoría de los casos, el consumo de energía y no necesariamente el costo. Si tú haces que el motor de un disco gira 10.000 revoluciones, evidentemente consumirá el doble o casi el 2.5 veces lo que consume un disco regular de laptop. Entonces, lo que están haciendo estos científicos at Western Digital es hacer que un disco de 7.200 revoluciones consuma la misma energía que un disco de 5.400. Eso va a darle mayor vida a tu laptop y, por supuesto, un mucho mejor rendimiento. Otra situación de la velocidad de los discos es que se vuelven muy ruidosos. En el caso de este disco, cuando tú lo instales y lo escuches instalar cosas o lo oigas trabajar, no va a ser un disco ruidoso. Es un disco que, para ser de 7.200 revoluciones, es bastante calladito. Estos discos, por supuesto, vienen en diferentes tamaños. No todos son de 320 GB porque no todos tenemos ese requerimiento. Tenemos discos de 320 GB hasta el más chiquito de 80 GB. Por supuesto, si vas a hacer una inversión tan importante en una laptop o en una PC, pues sí conviene ir por el tamaño más grande, o por lo menos de los modelos amplios. Los modelos de 80 GB y eso pues pudieran resultar atractivos para una computadora de budget, pero realmente ya 80 GB con todas las necesidades de media que tenemos se vuelven pues un poco
falta de espacio, ¿no? Los precios de estos discos, por cierto, este únicamente viene en 300 y 150 gigabytes. Únicamente esos dos sabores tenemos en este grande. Y los precios son de entre 3,500 y 4,000 para el de PC grande. Y el de laptop está entre 2,500 y 3,000 pesos. Por supuesto, los precios varían, depende en dónde los compres. Este es un muy buen disco para los entusiastas, para la gente que edita video, para la gente que quiere jugar y quiere cargar sus juegos en friega. Es una maravilla de disco, sin duda.